Cine Hospital. Un hospital de especialidades para el alma. Uno de los pastores y conferencistas más conocidos, por no decir populares, en todo el continente latinoamericano, es un dominicano que vive ahora en Miami, pero viaja constantemente por todo el continente. Y hoy tuve la oportunidad de sentarme con el pastor Rudy Gracia. Rudy, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo en conversaciones pastorales al grano y a lo que vinimos. Directito. Es de conocimiento bastante común que hace unos años atrás perdiste a la querida María, tu esposa de ¿cuántos años? 27 años. 27 años, tu compañera, tu consejera, tu amiga. Quedaste al frente de toda la organización que ella literalmente manejaba, todos lo sabemos. Por supuesto, completamente. Ella era el cerebro de la operación. Y de repente todo esto cae en tus manos. Encima tuviste que darle frente a tus hijos, a la familia, a la congregación, al reino. Me gustaría aprovechar el tema de lo que es el duelo, lo que es esto que pasa de repente de crisis emocionales, crisis ministeriales. Empieza a desempacarme las partes más importantes que deberíamos hablar con pastores que quizás estén pasando por momentos de crisis. Cuando te cae esta crisis de repente, ¿cuál es tu primera reacción? Bueno, literalmente yo pudiera decirte que es la madre de todas las crisis. No me lo puedo imaginar. Es algo que afecta todas las áreas de tu vida de golpe. Estamos hablando que la reina del juego del ajedrez es tan importante. Más importante que el rey. Y obviamente es algo que causa una repercusión tan fuerte que solo por el favor y la gracia de Dios te puedes sostener. Literalmente María fue una mujer, yo diría que viéndola desde mi punto de vista como hombre de Dios, prácticamente superdotada. Ella tenía en control todas las cosas, fue una mujer con muchos talentos y habilidades, y cuando ella parte con el Señor, todo entra en crisis. Mi vida obviamente emocional, mi vida en el contexto de la familia, el ministerio. Y yo siempre he compartido que no existe una manera auténtica de cómo planificar un levantamiento de algo tan fuerte. Yo creo que lo único que yo pude hacer fue lo que se nos ha indicado en momentos de crisis, que es orar. Yo recuerdo que el obispo Kiuna de Kenia me dijo a mí: sé que estás orando, pero habrá momentos donde ni siquiera eso lo puedas hacer, sino que vas a tener que ponerte en pie solo y únicamente para que se sepa que tienes la disposición de continuar. Y yo creo que eso es elemental. La Biblia dice que una vez David pierde a su hijo, se levanta, se baña y se sienta en el trono, entendiendo que ya no había nada que él podía hacer. Y tu disposición a echar hacia adelante, bajo la gracia y el favor de un Dios que nunca te abandona, yo creo que es determinante. No obstante, la repercusión continúa, las olas vienen y van. Cuando el hombre de Dios, que siempre ha dado una imagen de estar empoderado en su asignación, se ve tan vulnerable, los enemigos se aumentan. Literalmente es como... O sea, ¿hubo personas que trataron de tomar ventaja de este momento de crisis? Absolutamente. Y eso creó otras crisis, supongo. Crisis mucho mayores. Estamos hablando de personas con agendas escondidas. Estamos hablando de personas que te traicionan. Estamos hablando de personas que en el morbo de tu sufrimiento deciden literalmente inventar una serie de cosas, perseguirte. Es algo verdaderamente, es una dinámica muy extraña. Es tal y como... lo que sucede es esto, Marco. Nosotros los hombres de Dios se nos ve como fuente. Nosotros damos. Pero cuando nosotros necesitamos, a veces nos es difícil encontrar personas que devuelvan. Por ejemplo, Jesús dio y dio a los discípulos, pero cuando Él se ve en Getsemaní,
necesitando ser acompañados por ellos, ellos no pudieron hacerlo. Están dormidos. Se quedaron dormidos. Un momento, entonces Jesús, tú me estás pidiendo a mí que te acompañe, pero tú eres el que provee, tú eres el que sana, tú eres el que nos levanta. Y la gente no puede hacer ¿cómo diríamos? Ese cambio rápidamente, donde el hombre que ha dado tanto, que ha tenido tanta firmeza, ahora necesita que alguien le ayude, le ministre. Es muy difícil para muchos no aprovecharse de ese momento vulnerable y literalmente hacer lo contrario a lo que todo el mundo debería de hacer, que es tratar de ayudar a una restauración y a levantar a ese hombre de Dios que tanto te ha ayudado, te ha servido. Y en esos primeros días de crisis o primeros meses, ¿podrías describir que ese tiempo fue un caminar de fe absoluta, fe pura, porque quizá tu emoción estaba lejos o tus ganas estaban completamente deshechas? ¿Te levantabas por fe? Así es. Te escuché una vez usar la palabra muy interesante de algo, aguantalina. Eso tú desarrollas el músculo de la aguantalina. Aguantalina. Sí, porque la realidad es, no hay verdaderamente un mapa. Tú tienes simplemente que ir día a día. En este día voy a salir, voy a levantarme. ¿Sabes qué descubrí? Yo descubrí uno de los dones que nuestras esposas nos entregan silenciosamente y es literalmente el deseo de batallar por ellas. Un día yo me senté en mi cama, me desperté temprano, me senté en la cama y ahí duré horas sin saber ni siquiera qué hacer o a dónde ir. O sea, confusión. Confundido y sin ningún deseo de hacer absolutamente nada, sino quedarme en ese lugar, porque no había una razón o un motivo para yo pelear. ¿Por quién? Entonces es algo bastante difícil. Yo aprendí a tomarlo día a día. Si yo puedo soportar este día, si yo puedo mantenerme firme en este día, entonces este día engendrará otro día y el otro día uno más y así continuaremos avanzando. Pero la realidad es que es simplemente aguante. Es simplemente soportar. Por eso dices aguantalina. Por supuesto. Es soportar. Ya han pasado, ¿cuántos años? Casi 6 años. 6 años, ok. Con el espacio de 6 años, yo me puedo imaginar que todavía no hay sanidad Total. completa. Así es. Porque me supongo que es algo que vas a llevar contigo el resto de tus días. Es interesante lo que yo escuché decir. Escuché decir a alguien que tú nunca dejas de amar a esa persona, sino que te acostumbras a vivir sin ella. Okay. Entonces sí viene una especie de costumbre a no tener a esa persona, pero la realidad es los sentimientos siguen vivos por el resto de tu vida. Pero mirando para atrás estos 6 años, ¿qué cosas podrías tú ahora con ya el tiempo a tu favor, qué cosas harías diferente? Y eso es lo que quiero aprender, porque obviamente la madurez viene por haber vivido situaciones muy difíciles. Sí. Si podemos aprender de tu madurez los que estamos viendo, ¿qué cosas podrías aconsejarnos? ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Qué cosas hiciste bien y cuáles te gustarían rehacer? Sí. Yo creo que una de las más importantes sería cerrarle las puertas a los amigos de Job. ¿Por qué Job permitió? ¿Cómo sabes quién es uno de esos amigos? Todos aquellos que vienen con cierta capa de religiosidad y buenas intenciones, pero en realidad se convierten en los flageladores de tus emociones. Hay mucho pueblo, dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente que literalmente son perfectos instrumentos del enemigo. Y en momentos como estos, tú te preguntarías, ¿por qué Job permitió que estos tipos hablaran a su vida? ¿Por qué? Y eso yo, después de tanto sufrir, después de tantas cosas y tantas dudas que muchas de estas personas que me rodeaban generaron en mí, sin comprender en lo absoluto lo que yo estaba atravesando, porque
el ángulo desde donde ellos veían las cosas carecía de los sentimientos que acompañaban la situación presente, ¿verdad? Entonces, ellos venían y literalmente causaban un torbellino de emociones y heridas emocionales muy fuertes, cuestionamientos. Una de las compulsiones que tiene cierto tipo de persona es el de querer definir qué fue lo que pasó cuando ni siquiera tú sabes qué fue lo que pasó. Claro. Esto pasó por esto y esto pasó por esto y el Señor me reveló aquello y Claro. el Señor me dijo esto y el Señor me dijo... Es impresionante cómo mucha gente trata de definir lo que pasó cuando las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son de Jehová, y la realidad es que hay cosas que permanecerán ocultas hasta la eternidad. Entonces, el punto que quiero hacer es, yo indiscutiblemente, indefectiblemente le cerraría las puertas a los amigos de Job. ¿Cómo lo cerrarías? De manera práctica, danos un consejo de cómo filtrar a estas personas, cómo no darles acceso. ¿Qué hubieras hecho prácticamente? Tienes que trazarte líneas muy claras. Amado hermano y amigo, tranquilo, no tienes que decirme nada, no tienes que hablarme nada. O sea, tú hubieras inmediatamente bloqueado el... ¿Recuerdas, por ejemplo, en Getsemaní, cómo Jesús trataba con los discípulos? Sin embargo, el ángel que vino a fortalecerle, le puso una mano en el hombro, lo fortaleció, pero no dijo absolutamente nada. Ese es el tipo de persona que tú necesitas en tus Getsemaníes. Gente que están allí contigo, pero que no tratan de decirte una cosa o la otra. Tú no necesitas consejos en ese momento. Tú necesitas respaldo. Y eso el cristiano de hoy en día muchas veces no lo entiende. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época de redes sociales, donde estamos en una generación que se acostumbra a comentar like o no like en todas las situaciones de las demás personas. Esto se ha convertido en una enfermedad. En una enfermedad de nuestra generación, donde ellos te tienen que decir me gusta o no me gusta por esto o no me gusta por esto. A mí no me importa si te gusta o no te gusta. Es lo que estoy atravesando y es mi duelo y es lo que necesito sobrepasar. Gente silenciosa pero que te respalde es el mejor tipo de persona que tú puedes tener en momentos como estos. Danos un segundo tip y terminamos, pero de tu experiencia, ¿qué cosas hiciste bien o harías diferente? Bueno, si lo vivieras de nuevo. Una cosa que yo hice mal, y puedo decirle mal porque fue en esos momentos tu juicio no es el mejor de todo, especialmente cuando tu esposa se va. Yo a veces le decía a mi esposa, ¿sabes por qué no me divorcio de ti? Porque no encontraría mis medias. Entonces, para todos los demás, medias para ellos son calcetines. Entonces, tu esposo se va, que es una parte muy importante en tu vida. Tu juicio está completamente afectado por el increíble drama emocional por el cual estás pasando. Y yo tomo la decisión de que no voy a mudarme de la casa de nuestros sueños que apenas acabábamos de obtener. Y permanezco en el mismo lugar donde mi esposa parte con el Señor. Wow. Y eso terminó haciéndome mucho daño. Y a mis hijos también. Y un día un gran hombre de Dios me dijo, quizás no te mudaste físicamente, pero emocionalmente no hay nadie que permanezca en esa casa. Y me di cuenta que toda mi familia se fragmentó porque nadie quería estar en la casa. Nadie quiere estar ahí. Nadie. Claro. Y terminamos vendiendo la casa, mudándonos a otra casa y luego volviendo a unirnos como familia. Lo cual me lleva al punto. Hay cosas que se van a perder con la pérdida de ese ser querido. Y tenemos tanto que tener la valentía para aceptar la pérdida de ese ser querido, como para aceptar que se van a perder amigos, propiedades, discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un daño colateral que tú tienes que aceptar con la partida de una persona tan importante como lo es tu pareja en el contexto de tu vida. Escuché al pastor Rudy decir que hay que caminar por fe, hay que tomar mucha guantalina. Hay que creer en que la gracia de Dios te sostiene día tras día y te lleva a través de ese duelo. Lo escuché también decir, cerrar las puertas a todos los que
creen darte una gran palabra y lo único que están haciendo es crear más drama y más dificultad y soltar algunas cosas que te llevan a esas memorias. Pastor, dinos, así mira esa cámara y dile pastoralmente a la gente un buen consejo de cómo consolar a los que están pasando por momentos de crisis. Lo mencionaste rápidamente, pero el abrazo, danos un resumen de cómo consolar bien a aquellos que están en desconsuelo. Así es. Cuando nosotros estamos en una situación tan difícil como esta, las palabras a veces sobran. Especialmente yo siendo un pastor, yo conocía todas las escrituras que respaldaban absolutamente todo lo que yo estaba viviendo. Sin embargo, en el momento en que las mencionaban, para mí causaban más una herida que cualquier alivio. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos que lo que una persona necesita en ese momento es el respaldo de un amigo, de una amiga. Fue bien interesante que Danilo, que es nuestro amigo, voló y llegó hasta donde yo estaba y él no me dijo absolutamente nada, solo me abrazó y lloramos por un buen rato sin decir nada. Y yo sentí cierto refrescamiento porque no trató de explicarme, no trató de indicarme, no trató de darme un consejo, no trató de hacer nada de esto, no trató de definir qué yo estaba sintiendo o viviendo. Simplemente me dijo, aquí estoy aquí. Yo recuerdo que una vez yo compartí contigo algo, estábamos en Quetzaltenango y en Guatemala, y tú simplemente te acercaste a mí, me abrazaste, no me dijiste más nada. No podía hablar, estaba llorando. Sí, pero para mí eso fue tan recompensante, tan remunerante, porque no me dijiste, pero explícame qué pasó, pero creo que no debiste hacer, pero creo que debiste hacer esto. No. Tú me dijiste, mi amigo, aquí estoy. Me diste un abrazo y en ese momento yo sentí la fortaleza que me imagino el Señor sintió cuando ese ángel en Getsemaní le puso la mano en el hombro. Yo creo que es importante que entendamos que en momentos como este a veces las palabras sobran, pero el amor y el respaldo de un amigo, de un hermano, eso sí que se valora, eso sí que tiene importancia.